Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente de la hemofilia y de la enfermedad de von Willebrand. La hemofilia, lo primero que quiero que entiendan es que, bueno, ya las cosas han cambiado un poco. Ya la cascada clásica de la coagulación ya no la usamos desde hace muchos años, bueno, como 10 años nosotros como hematólogos. Y entonces nos gusta utilizar más esta cosa que se llama teoría celular de la coagulación. Pero para fines prácticos, y no quiero espantarlos, lo que es importante de aquí es que existe una cosa que se llama hemostasia y otra cosa que se llama coagulación. Y no están ligadas. Hemostasia es cuando frenas un sangrado, o sea, parar un sangrado, hemostasia. Y la coagulación es una serie de eventos que tienen que ver con los factores de la coagulación para que se produzca trombina. Trombina que va a activar al fibrinógeno y la fibrinógeno se va a convertir en fibrina, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé si ahora en el internado, cuando mandaban a tomar la muestra de sangre a un paciente que le ponían el torniquete en el brazo, lo pinchaban y luego se les olvidaba quitar el torniquete, ¿verdad? Y seguía sangrando. Y entonces ahí no había hemostasia, pero la sangre caía al suelo y ahí se coagulaba. O sea, ahí hay coagulación, pero no hay hemostasia, ¿va? Entonces, no siempre van ligadas una con la otra. Hemostasia es como tal el frenar el sangrado y la coagulación es la activación de estos factores que en general la coagulación siempre ocurre en la superficie de las células, en el medio in vivo, pues. En el in vitro, pues va a ocurrir en la superficie del, ¿cómo se llama? Del tubo de ensayo o del suelo donde esté cayendo la sangre, ¿no? En general, pues nos gusta más esto para fines académicos porque es más fácil conocerla, ya todo el mundo está más familiarizado y está como más sencillo que toda esa borla de líneas de la teoría celular de la coagulación. Y entonces esta es la cascada de la coagulación que ya es viejísima y que nos sigue sirviendo porque nos ayuda a comprender las pruebas de coagulación que tenemos actuales en el hospital o en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, dos vías, intrínseca y extrínseca, y la vía común, que derivan en la activación ambas del factor 10 para convertirlo en 10 activado. El 10 activado convierte la protrombina en trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, punto. El factor 13 viene a extra porque estabiliza el fibrinógeno cruzando puentes, ¿no? Entonces, la hemofilia es o definido como históricamente es tendencia al sangrado, pero actualmente nos gusta utilizar más en lugar de término hemofilia como deficiencia congénita de factor 8 y factor 9. Ay, ¿dónde quedó el 8? Me lo robaron, acá está. Factor 8 y factor 9 de la coagulación. Hemofilia clásica, deficiencia de factor 8 o hemofilia A. Hemofilia B, deficiencia de factor 9. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando falta alguno de estos dos factores, se detiene esta vía. Y entonces, y sobre todo en el 8, que está ya dentro de la vía común, pues no hay activación adecuada del factor 10. Y entonces se detiene la producción de fibrinógeno, digo de fibrina, pues, de protrombina y de trombina y de fibrina. Entonces, lo que causa, pues, es que no coagulemos, que no podamos coagular y que, pues, sangremos. Y entonces, tengamos tendencia al sangrado. Pero sabemos que la hemofilia, pues nada más son esos dos. Esos son los primeros que se describieron, hemofilia A, hemofilia B. Pero también hay deficiencia congénita de factor 7, deficiencia congénita de factor 10, deficiencia congénita de factor 11, factor 2, etcétera. Con una clínica variable y depende mucho del paciente y de qué tanta deficiencia tengan.
Por ejemplo, la deficiencia de factor 12 y la deficiencia, sí, la de 12 sobre todo, se ha relacionado más con sangrados con trombosis. Se cree que se trombosan más. Pero todo esto pues está íntegro, entonces el paciente coagula bien y no tiene sangrados, pero tiene TTP alargado. Entonces, pues ahí puede ser una deficiencia de factor 12. O la deficiencia de factor 13 es una hemorragia tardía, porque sí se produce la fibrina, pero es una fibrina que no se estabiliza o no se entrelaza con el factor 13. Entonces van a dejar de sangrar y luego como a la hora, vuelve otra vez a sangrar porque esa fibrina se rompe, ¿no? No se estabiliza. Entonces, la clínica es variable, pero ahorita lo que nos atañe es a hablar de la deficiencia de factor 9 y la deficiencia de factor 8, que ya vieron dónde está. Entonces, van a tener un TTP alargado o tiempos de coagulación alargados porque no se produce la fibrina. Finalmente lo que miden las máquinas es la producción de trombina y fibrina. Entonces, si no se producen, pues esto se va a alargar y este sería el TTP, este sería el TP y esta sería la vía común, o sea, ambas, TP y TTP. Entonces, aquí pues serían alargados los dos o por lo menos el TTP, que es lo más cercano a esta vía, ¿no? Entonces, como ya les decía, es una enfermedad hemorrágica hereditaria, deficiencia funcional o cuantitativa del factor 8 o 9. La herencia es ligada al X, o sea, se la portan las mujeres, la padecen los hombres, y le damos de la mamá. También hay mutaciones, de novo, pero no siempre, pero sí hay algunos pacientes que no tienen ningún antecedente familiar, y que pues se consideran que fue una mutación de novo. Y pues en general la incidencia mundial es de 1 por cada 10,000 nacimientos, ¿de acuerdo? La más común es la hemofilia A, que está entre el 80 y hasta el 85% de todas las hemofilias, y el resto pues va a ser todas las deficiencias, otro porcentaje alto la B, y todas las demás deficiencias de otros factores pues va a ser bien poquito y por eso se desconoce tanto. ¿De acuerdo? La clínica y la historia natural de estos pacientes, sobre todo de hemofilia A o deficiencia de factor 8, es el sangrado. Pero es un sangrado que no se da a todos los niveles. En general, es un sangrado articular. Hemartrosis, que son recurrentes, que empiezan aproximadamente después del primer año de vida, cuando el niño empieza a caminar, cuando empieza a hacer ejercicios, cuando se empieza a golpear y a caer, y entonces, o sangrados simplemente espontáneos de las rodillas. Esa hemartrosis o esa sangre en la articulación va a generar que se inflame la sinovia y eso se llama sinovitis. La sinovitis, al estar inflamada, pues va a tener liberación de factores de crecimiento endoteliales y entonces va a haber aumento de la vascularidad de la sinovia. Y entonces, pues va a estar más propensa a sangrar porque va a tener más vasos sanguíneos. Y entonces esto se perpetúa y la sangre, como en el espacio articular, pues va a generar fibrosis y eso lleva a una artropatía destructiva y finalmente pues a la incapacidad hasta que el paciente requiera una prótesis de rodillas, de tobillo, de cadera, etcétera. Entonces, la sintomatología va a depender de qué tan disminuida la actividad del factor tenga el paciente. Y entonces vamos a tener pues un comportamiento grave, moderado y leve. Grave es cuando del 100% de actividad solamente tengamos menos del 1% de actividad del factor. Esto generalmente se da en de lesiones grandes del gen del factor 8 o del factor 9. Y estos pacientes son los que tienen un grande riesgo de sangrado, que tienen hemorragias espontáneas, o sea, están acostados en su casa y de repente se les inflama la rodilla. Dice, pero no hice nada ni me moví. Pues así, porque no tienen factor 8 o no tienen factor 9. Van a tener más de 2 episodios por mes. La moderada es cuando tienen entre el 1 al 5% de actividad
Y pues aquí sobre todo se relaciona más con el ejercicio o con traumas leves cuando van a tener sangrados. Sin embargo, siguen teniendo pues de 4 a 6 episodios al año. Y las formas leves es cuando hay más del 5% de actividad del factor. Se considera que lo normal de actividades de factor o con lo que podemos vivir de manera así normal sin darnos cuenta que tengamos ningún problema es tener más del 50% de actividad. Si tienes más del 50% de actividad te pueden sacar muelas, te pueden operar, te pueden hacer legrados, lo que quieres y no vas a sangrar más que una persona normal que pueda tener 100 o 200% de actividad del factor. Entonces, con tener arriba del 50% eso es normal y entonces un leve va a tener más del 5%, o sea, se necesita bien poquito de actividad del factor del 5 al 50 para ser hemofílico, pero no tener un sangrado grave y comportarte pues casi que de manera cuasi normal. Sí, sí, el porcentaje se refiere a la función. Las pruebas, pues, para detectar la funcionalidad del factor, así te lo reportan como porcentaje de actividad o de funcionalidad, pues. Entonces, lo que vimos es que pues los pacientes antes le pasaba eso, empezaban a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar hasta que estaban incapacitados en una cama por las hemartrosis, por la fibrosis de las rodillas, de los tobillos, de la cadera, cada vez más deformados, hasta que pues de repente pues ya sangraban de la cabeza y su esperanza de vida era aproximadamente 17, 20 años. Entonces, en Suecia, la doctora Manco Johnson se dio cuenta que había pacientes que si les pasaban sangre o les hacían transfusiones de plasma de pacientes que no sangraban, pues dejaban de sangrar. Y entonces empezaron a idear ahí en Malmo pues unas ideas para tratar a estos pacientes y empezaron a tratarlos cuando sangraban, cuando se les inflamaba la rodilla, cuando se les inflamaba el tobillo, con plasma. Después desarrollaron los crioprecipitados, que es como mayor concentración de factor 8 y factor 9, en lugar de tanto volumen en plasma. Y después de eso, pues vinieron las farmacéuticas y pudieron sintetizar, bueno, purificar el factor 8 en un medicamento que después ya pudieron sintetizar de manera recombinante o sintética completamente los fármacos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, a partir de ahí nació la idea de tratar a los pacientes con profilaxis, porque decían, bueno, si nomás le tratamos cuando sangra, pues es que al rato de todas maneras el daño que tiene la articulación ya lo tiene, porque ya sangró, nomás le paramos la hemorragia en ese momento, pero pues ya sigue teniendo secuelas. Entonces, ¿qué tal si su problema es que no tiene factor 8, pues le estamos pasando factor 8? Que al cabo nomás necesita arriba del 1% de actividad para comportarse como moderado y en lugar de sangrar 2 veces al mes, va a sangrar 3 veces al año. Entonces dijeron, pues sí, tiene lógica. Entonces empezaron a hacer la profilaxis, ¿de acuerdo? Entonces, el chiste es convertir a un paciente grave con menos del 1% de actividad a uno moderado, entre el 1 y 5% de actividad todo el tiempo, de manera que sangre menos. Y en los estudios pues vieron que sí, que funcionaba, que manteniendo niveles por arriba de factor 8 y factor 9 por encima del 1% como tratamiento profiláctico, el número de hemorragias y la preservación de la calidad de vida y de movilidad de las articulaciones y demás disminuía un buen, que la esperanza de vida cambiaba. Y que además la calidad de la vida era mucho mejor porque se podían mover, podían ir al baño, no necesitaban un cuidador todo el tiempo. Y entonces, estos estudios salieron así hace mucho, son del New England y de Blood, pero pues dicen que donde dice que la profilaxis, o sea, la administración continua o suplementación del factor de manera constante es mejor que darle solamente cuando sangra, porque cuando sangra pues ya sangró y de todas maneras no le vas a quitar las secuelas y que va a volver a sangrar en comparación a estárselo dando periódicamente. Entonces, de ahí viene el estar haciendo esto, previene la lesión articular, disminuye la frecuencia de la hemorragia
y es superior siempre el tratamiento profiláctico al de demanda. Entonces, a partir de entonces, cualquier paciente que se detectara por herencia, que tuviera sangrados articulares en el primer año de vida o después de una punción, porque luego los llevan al kinder y al año de edad ya les están pidiendo que biometría hemática y no sé qué, entonces los llevan al laboratorio y los pican y de repente se le inflama el brazo, no deja de sangrar de donde le picaron. Entonces es un paciente que el tío se murió porque no sé, le pegaron con un bate en la cabeza y se desangró y nadie supo que tenía, ¿no? Entonces, o tiene un hermano que es hemofílico y la mamá pues no sabe que es hereditario, entonces lo lleva, como lo va a llevar al kinder, le pican en el laboratorio y le sale sangre y no deja de sangrar. Entonces, estos pacientes que sospechamos y que tienen TTP alargado, ya se los había dicho, que tienen un sangrado articular o de un sitio de venopunción o de trauma, pues tenemos que descartar que tenga hemofilia, ya sea A o B, porque es lo más común. La A es la más común, después la B y luego ya después todos los demás. Entonces, estos pacientes, pues les tenemos que tratar con profilaxis con factor 8 o factor 9, dependiendo de cómo sea, y hay profilaxis primaria, secundaria. ¿De acuerdo? La profilaxis primaria es cuando un paciente no ha sufrido nunca ningún sangrado articular, pero sabemos que es hemofílico, y en el primer sangrado se le empieza a dar el medicamento 1, 2 o 3 veces por semana, dependiendo de los esquemas que hay. Entonces, lo que tiene es que no tiene artropatía. O sea, es un paciente que no tiene artropatía. Empieza después de la primera hemorragia articular y antes de los 2 años de vida. Estos pacientes son los que actualmente estamos tratando y que tienen una vida prácticamente normal, no tienen ningún daño ni ninguna incapacidad. Pero puede ser la profilaxis secundaria, que es cuando ya el paciente ha sangrado más de 2 veces, ya tiene algo de daño articular, pero pues antes no había sido posible darle el factor y entonces pues hay que evitar que siga sangrando aunque ya tenga una articulación ahí medio dañada, y esta es la profilaxis secundaria, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia, el tiempo en el que se da. Esta es en la primera hemorragia articular y la profilaxis secundaria es después de 2 o más hemorragias y después de los 2 años. ¿Por qué no se los damos antes de los 2 años? Pues primero porque es intravenoso. Generalmente los niños pequeños tienen problemas para poderles conseguir una vena y estarlos picando 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Y además la frecuencia de inhibidores que ahorita vamos a ver es más alta en los niños, que se le empieza antes de 2 años. Dime. Sí, dependiendo. También la profilaxis solamente se da en los pacientes o está indicada en pacientes hemofílicos graves, o sea, con menos del 1% de factor, de actividad del factor, o moderados, pero que tienen un comportamiento de grave. Porque hay algunos que tienen, te dice, tienes 2% de actividad y dices, es moderado, no debería de sangrar. Pero en el primer mes de que lo diagnosticas ya tiene 4 artropatías. Entonces dices, este niño, aunque digan que es moderado, se está comportando como un grave. Entonces, en esos pacientes también se deben que dar profilaxis. En los leves, pues no, o sea, realmente, a menos de que solo sabes que tienen hemofilia, y si les van a sacar una muela, un tercer molar, o les van a sacar el apéndice o algo, entonces ahí les das tratamiento antes de la cirugía y postquirúrgico, porque sabes que no va a coagular igual que una persona normal, pero en general no van a tener sangrados espontáneos, o sea, necesitas un trauma. O es un paciente que es hemofílico leve, pero pues se iba en la camioneta y se cayó y se accidentaron, se dio en la cabeza, entonces ese niño también le das tratamiento en ese momento agudo, o sea, va a ser a demanda, pero no profilaxis como en los graves o moderados con comportamiento de grave. Entonces, pues esto es solo de las profilaxis primaria cuando empiezas a los 2 años y en la primer sangrado de articular. Secundaria cuando es después de los 2 años y ya lleva más de 2 sangrados articulares. Y terciaria es cuando ya el paciente pues ya es mucho mayor,
y ya tiene un daño, una articulación blanco. De todas formas, aunque sea una profilaxis terciaria, los estudios vieron que aunque empecemos cuando ya tienen una rodilla media fusionada o un tobillo ya bien gordo que de la artropatía hemofílica, es mejor darle profilaxis, aunque empieces en este momento, que dejarlo con tratamiento a demanda. Además, cuesta menos, porque no lo vas a estar hospitalizando cada vez que necesite tratamiento de demanda, va a sangrar menos, va a necesitar menos ortesis, va a generar menos incapacidades. Entonces, actualmente la profilaxis se le debe dar a todos, ¿de acuerdo? Y existen diferentes modelos de darle profilaxis. Esta es la doctora Manco Johnson, que ideó el modelo sueco en Malmo, y pues ellas utilizaban dosis muy altas de factor 8, de 25 a 40 unidades por kilo cada 48 horas, o sea, 3 veces a la semana. El holandés disminuyó esa cantidad a 15 a 25 unidades por kilo, igual 2 a 3 veces por semana. Pero nosotros somos bien pobres y ni siquiera podemos alcanzar a darles eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizamos el modelo canadiense en la que damos dosis escalonadas. Empezamos una vez a la semana a 50 unidades por kilo. Y si el paciente se mantiene bien, así lo dejamos. Pero si empieza a tener sangrados y a pesar de estarle dando una vez a la semana, lo que hacemos es que entonces le dividimos la dosis. En lugar de dársela una vez a la semana, le damos dos veces a la semana, pero 30 unidades, o sea, 60 en total a la semana. Y así nos vamos, a ver hasta cuánto. Y si el paciente sigue sangrando, entonces ya nos vamos como en los holandeses, 3 veces a la semana, 25 unidades cada 48 horas. De esta manera, pues no utilizamos tanto factor porque pues está caro. Y se ha visto que muchos pacientes con esta administración semanal, con eso tienen. Entonces, pues hay modelos para ricos y para pobres, pero en general los estudios ven que no es diferente utilizar esto a utilizar el sueco o el holandés, ¿de acuerdo? Actualmente lo que se prefiere es hacer una farmacocinética. Y entonces, si nosotros sabemos que queremos que los niños se mantengan por arriba de este 1% que es el umbral del sangrado, o sea, aquí está el 1% de actividad, y entonces si nosotros le colocamos hoy lunes la inyección del factor, pues vamos a tener aquí el pico, que lo tenemos a las primeras 2 o 3 horas, y después de eso vamos a empezar a un descenso gradual. Entonces, hay niños que tienen este descenso mucho más lento, y entonces a lo mejor llegan a este 1% no el miércoles, sino hasta jueves, viernes, sábado, dependiendo. Y entonces depende de esto, con esta farmacocinética, cada cuánto le voy a aplicar de factor y cuánto. Porque a lo mejor si yo llego aquí al 100%, puedo evitar y picarlo otra vez hasta el viernes. Y con eso mantenerme arriba del 1% toda la semana y no tener riesgos de sangrado. Entonces, eso es lo que actualmente se prefiere. Sin embargo, está difícil. Hacer la farmacocinética requiere varias muestras de antes y después de colocarse el factor, o sea, más piquetes de los que ya se le está dando, y no siempre los familiares aceptan, y además lo del laboratorio no siempre está disponible. Y entonces la doctora Manco Johnson, que es la que empezó con todo esto de la profilaxis, pues dice que el dilema de la hemofilia no es cuándo utilizar la profilaxis o tratamiento a demanda, sino cuál profilaxis es la óptima y buscar la mejor opción para el bolsillo que tengamos, ¿no? O sea, buscar la mejor costo-efectividad del tratamiento. Entonces, todos deben de tener profilaxis. El problema es que cuando les damos una molécula que el paciente desconoce, o sea, él no fabrica factor 8, no fabrica factor 9. Entonces, su cuerpo desconoce esa molécula y nosotros le estamos proveyendo una molécula extraña a su cuerpo, la cual puede generar una reacción inmunológica o inmunogénica y entonces crear anticuerpos contra esta molécula que no le pertenece, ¿de acuerdo? No la reconoce porque su genética no le dice que la fabrique. Entonces crea esta cosa que se llaman inhibidores, que son anticuerpos contra el medicamento. Y aquí se los pongo ahí como bien gráfico. Este es el factor 8 y pues crea anticuerpos que lo atacan, que aunque sea una molécula buena, pues su cuerpo no lo reconoce como tal.
¿de acuerdo? Son mucho más frecuentes en la hemofilia A grave, hasta el 20 o 30%, y mucho menos frecuentes en la hemofilia B grave, que es del 3 al 5%. Esto, la presencia de inhibidores es como el coco de todos nosotros que tratamos hemofilia, porque el paciente empieza a tener no respuesta al tratamiento. Le pasas el factor y sigue sangrando, incluso más que antes. Entonces, es una complicación muy grave. Generalmente son anticuerpos IgG del tipo 4 y van dirigidos contra esto, ¿de acuerdo? Entonces, los factores de riesgo para que este paciente desarrolle inhibidores, pues va de qué tan grave es su hemofilia. Si el paciente fabrica algo de factor 8, entonces esa molécula no va a ser tan desconocida para él y entonces el riesgo de que produzca inhibidores es menor. Entonces, si tiene 5% de factor 8, pues ese probablemente no va a producir anticuerpos, porque además ni le vamos a estar dando tanto factor más que cuando le vayan a hacer algo, ¿no? Entonces, esa es la principal, que si entre más grave es la hemofilia, o sea, entre menos porcentaje de actividad tenga, más posibilidades que produzca anticuerpos. Y la otra es darle dosis muy altas y repetidas de factor 8, porque entonces le estamos metiendo moléculas así a lo bárbaro y entonces le genera mayor inmunogenicidad. Entonces, sobre todo esas dos es lo que genera inhibidores. Y lo que tenemos que sospechar es cuando clínicamente no se responde al factor. Entonces, tú esperas que si tiene hemartrosis le pasas el factor y a los poquito tiempo se le calme el dolor, empieza a mejorar la movilidad, ya no está tan caliente y demás. Ese paciente, por el contrario, se lo pasas el factor, le pasas dosis altas y aún así el paciente sigue con dolor, sigue aumentando de volumen, el sangrado continúa. Entonces, los que no responden tenemos que buscar inhibidores. Y el método con el que se buscan los inhibidores es con el método Bethesda, que es una cosa de laboratorio que no tiene mucha importancia que se los diga, pero que se mide entonces en unidades Bethesda y es así como lo reportan. Una unidad Bethesda es la cantidad suficiente de anticuerpos para neutralizar el 50% de la actividad del factor 8. ¿De acuerdo? Entonces, inhibidores de alta respuesta es tener más de 5 unidades Bethesda y inhibidores de baja respuesta menos de 5 unidades Bethesda. ¿Por qué es importante? Porque los inhibidores de alta respuesta, entre más factor le pongas, más incrementa. ¿De acuerdo? Y los inhibidores de baja respuesta, a veces que si le sigues poniendo el factor, pues la cantidad no aumenta. Entonces, lo único que tienes que hacer es poner mayor cantidad del mismo factor para que el que se quede neutralizado por esta cantidad de anticuerpos, pues deje de funcionar, pero haya una reserva para que funcione y deje de sangrar el paciente. Entonces, el tratamiento pues depende mucho de eso. ¿De acuerdo? Entonces, al principio, cuando empezamos la profilaxis, debemos de tomar unos inhibidores. Después, cada 5 días de exposición hasta el día 20. O sea, si le ponemos una vez a la semana, entonces cada mes y una semana, cada 5 semanas, le vamos a tomar inhibidores hasta que complete 20 aplicaciones. ¿De acuerdo? Y después de las 20 aplicaciones, se va a tomar cada 10 aplicaciones hasta la 50 aplicación y después de ahí, cada 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a introducirle la molécula nueva es cuando mayor riesgo tiene de desarrollar este anticuerpo, porque son las primeras exposiciones que tiene el niño, o el niño, a la molécula diferente, que es el factor 8 o el factor 9, y es cuando más probabilidades tiene de generar inhibidores. Entonces, al principio tenemos que medir esos inhibidores. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando ya tiene el paciente inhibidor, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es tratar de erradicar ese inhibidor y el tratamiento es la inmunotolerancia. La inmunotolerancia es un esquema de aplicaciones continuas, casi diario o diario, y de dosis muy altas de la molécula para que el paciente, al tenerlo constantemente y tanto tiempo y a cantidades tan altas, como que tolere y deje de producir anticuerpos contra ellas. ¿De acuerdo? No siempre funciona, pero es el tratamiento de elección y es lo que siempre se busca. Entonces, ya como no le puedes pasar factor 8 porque le estás pasando la inmunotolerancia y después no le funciona, le das tratamiento a demanda y tratas de buscar pues, agentes
y profilaxis con agentes que le llamamos puente, o sea que se saltan la cascada de la coagulación donde se queda cortada. Entonces, en general, lo que más utilizamos es el factor 7, que como se acuerdan, estaba del otro lado de la cascada de la coagulación. Entonces, activa el factor 7 al factor 10 sin necesitar al factor 8 ni al factor 9. Entonces, nos saltamos o cortamos ese camino para poder generar coagulación. Sin embargo, lo malo del factor 7 es que su vida media es muy corta. Actualmente ya hay todos estos factores concentrados de factores, hay un buen, el chiste no es como que darle, hay factor 8 solo, hay factor 8 con von Willebrand, hay factor 8 de vida media extendida, o sea que no, su vida media no es de 12 horas, sino de 24 o 36 horas, hay una cosa que ni siquiera ya es factor como tal, sino es un anticuerpo monoclonal que se llama emicizumab, que ahorita les voy a hablar poquitito. También tenemos FEIBA, que es complejo protrombínico activado, o sea, ya vienen todos los factores 10 activado, 5 activado, protrombina, etcétera, de manera que se dé el estallido de la trombina y se genere fibrina sin necesidad de nada, o sea, ya viene preparado esto listo, y el Novoseven, que es el factor 7, ¿no? Todo eso, pues, es una revolución porque hay de diferentes tipos, antiguamente eran, pues, derivados plasmáticos solamente, tenían albúmina humana, etcétera, etcétera, no estaban inactivados viralmente, actualmente, pues, ya hay de tercera y de cuarta generación que son más purificados y que están como más seguros. En general, lo que tienen que saber ustedes es que una unidad de factor 8 eleva 2% de actividad del factor. Entonces, si yo quiero elevar la actividad al 100% de factor 8, le tengo que pasar una unidad por kilo. Digo, 50 unidades por kilo, ¿sí? Porque cada unidad eleva 2%. Entonces, si yo lo quiero al 100, le paso 50 unidades por kilo para que eso equivalga al 100. Y del factor 9 es una unidad, 1%. Entonces, si quiero 100% de actividad del factor 9, pues necesito pasarle 100 unidades por kilo. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia es esa, que el factor 8, cada unidad por kilo te eleva 1% de actividad, digo 2% de actividad, y la del 9, cada unidad por kilo te eleva 1%, o sea, 1 a 1. ¿De acuerdo? Y dependiendo para qué queramos, de dónde esté sangrando, pues es la cantidad de porcentaje que queremos aumentarle. Por ejemplo, para una hemorragia intracraniana, pues queremos el 100%. Pero, por ejemplo, para un hematoma en la piel, pues nada más de 30 a 40 o una extracción dental, no queremos que se suba tanto porcentaje. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, es lo que le vamos a dar de tratamiento al paciente, teniendo en cuenta esto. Y la profilaxis, pues eso es aparte. Bueno, y este es el último, el emicizumab. El emicizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico que lo que hace es el trabajo o la chamba del factor 8, no siendo un factor, sino que es anticuerpo. Y lo que hace el factor 8 es que junta, aquí lo tienen, el factor 8 junta el factor 9 activado con el factor 10 para que el factor 10 se active. Entonces, cuando hay inhibidores contra el factor 8, pues le ponemos una molécula que es totalmente diferente, que es un anticuerpo y que junta al factor 9 activado con el factor 10 y es como un factor 8, pues recombinante, bueno, sí, recombinante, falso. Entonces, este medicamento no es tan nuevo, ya lo tenemos desde el 2017 y este año se acaba de aprobar para todos los pacientes del IMSS y de la Secretaría de Salud que tengan hemofilia con inhibidores. Entonces, ya lo tenemos en México, ya se está aplicando. Nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría desde enero del año pasado lo estábamos aplicando a algunos niños y la ventaja es que ni siquiera es intravenoso, se pone subcutáneo. Se puede poner cada 15 días e incluso en algunos pacientes hasta cada 4 semanas. Entonces, en lugar de que se estén con profilaxis, los pacientes yendo 2 o 3 veces a la semana a ponerse una inyección que va en la vena, etcétera, etcétera, estos pacientes se pueden aplicar una inyección subcutánea cada 15 días y con efectos maravillosos, o sea, les cambia la vida a los pacientes. Entonces, pues eso es así nuevo, pero ya lo tenemos y en México está pasando y pronto yo creo que van a saber más de él.
Otra deficiencia que no tiene que ver con la cascada de la coagulación es la enfermedad de von Willebrand. Si se acuerdan, pues ahí en lo del en el esquema de la coagulación y demás, nunca mencionamos este factor de von Willebrand, porque es un factor que sí tiene que ver con la coagulación, pero que no está, es más bien como con parte de la hemostasia, más que con la coagulación. Y fíjense que aunque mucha gente lo desconoce, la enfermedad de von Willebrand es un síndrome hemorrágico heredado, que antes se le llamaba pseudohemofilia heredada, y que es el más frecuente de todos. Y muchas personas que tienen sangrados mucocutáneos ni siquiera saben o tienen idea de que puedan tener una enfermedad de von Willebrand. Es más, ni siquiera piensan que tienen sangrados abundantes, como las mujeres que tienen menstruaciones de 10 días. Que no es normal, pero como la mamá también lo tenía porque es heredada, pues ella piensa que es normal y también esas menstruaciones son para ella normales de 5 o 6 toallas al día y durante 10 días, y entonces son mujeres que muy probablemente tengan una enfermedad de von Willebrand que no está diagnosticada, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el 1% de la población está afectada, y tenemos varios tipos, tipo 1, tipo 2, 2B, 3, 2C y 3. Los más comunes es el tipo 1, que es el 75 al 85%, y después de ahí el 2A, que es del 10 al 15%. Entonces, el factor de von Willebrand es una molécula bien gigantota que tiene dos funciones. La primera es que transporta al factor 8, lo envuelve, porque es bien grandota esta molécula, y entonces en su molécula gigante envuelve y protege al factor 8 y lo va transportando en el torrente sanguíneo. A cuando se necesite, lo libera. Y la otra es que es un marcador de daño endotelial. Es una proteína de adhesión en la que cuando se daña el endotelio, se muere esta celulita, se expone el factor tisular junto con el factor de von Willebrand, y entonces el factor de von Willebrand le dice a las plaquetas: hey, aquí está dañado, aquí hay una fuga de sangre, vénganse para acá, y las adhiere. Y entonces marca el lugar donde hay una lesión endotelial, y por eso es uno de los principales factores para llevar la hemostasia primaria, que tiene que ver con las plaquetas, y no la secundaria, que es como lo que veíamos con la hemofilia. Entonces, transporta factor 8 y por eso tiene que ver con un poco con la hemostasia secundaria, pero es un marcador de daño endotelial y de adhesión hacia las plaquetas. Entonces, va a marcar el sitio donde las plaquetas se van a unir para frenar la hemorragia. Y entonces, por eso, y conocemos varios tipos, y va a tener que ver con la alteración del factor. Puede ser que el factor tengamos, pero obtengamos poquito. Entonces, ese va a ser el tipo 1. Entonces, sí tenemos factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand está normal, pero no producimos mucho, producimos poquito, y entonces esta es el tipo 1, que es como la hemofilia, ¿verdad? No producimos factor 8, tenemos bien poquito y así. Entonces, aquí este es factor de von Willebrand, tipo 1, una deficiencia cuantitativa parcial. El tipo 3 es cuando de plano no hay nada de factor de von Willebrand. Entonces, estos son los que son más graves. Es el tipo 3. Y del tipo 2 hay como N,000 subtipos. El chiste del tipo 2 que tiene que ver con su función. O sea, sí tienen factor de von Willebrand, pero está dañado. Está hecho mal y no funciona adecuadamente. Entonces, dependiendo de la función que ha perdido del factor de von Willebrand, es el tipo 2A, 2B, 2M, 2N, etcétera. Entonces, lo que el más común es el 2A, y que lo que pasa es que pues pierde la capacidad de adhesión de la plaqueta, ¿de acuerdo? Entonces, una de sus principales funciones pues era transportar el factor 8, pero la otra adherirse a la plaqueta para marcar el daño endotelial. Entonces, en el 2A sí hay suficiente von Willebrand, pero está defectuoso porque no se puede unir a la plaqueta. Entonces, pues en estos pacientes van a sangrar porque no se puede adherir la plaqueta al lugar donde se dañó. Y en el 2B, la afinidad a la plaqueta va a estar aumentada. Entonces va a generar agregación plaquetaria y una trombocitopenia.
Entonces, esto es como lo más característico del 2B, que se pegan todas las plaquetas, las mata el vaso y entonces va a haber trombocitopenia asociada. Entonces, son pacientes que tienen plaquetas bajas y además tienen una característica de hemorragia para. ¿De acuerdo? En la clínica es sangrados mucocutáneos. El daño mayor pues es mucocutáneo, o sea, epistaxis, petequias, hematomas fáciles, gingivorragia, metrorragia. Esa es la clínica y no hay más. En pacientes que puedan tener tiempos de coagulación normales y plaquetas normales o bajas si se trata del tipo 2B. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente para que un sangrado sea patológico o sea un sangrado no normal, pues la epistaxis a todo el mundo le ha sangrado la sangre, le digo, le ha sangrado la nariz. Es una epistaxis que dura más de 10 minutos, que pues un contacto no muy fuerte con algún mueble o alguna cosa le causa moretones y que están así como constantemente todo el tiempo. Sangrado excesivo en las extracciones dentales, o cirugías que no se pensaba que fueran a sangrar tanto, y sobre todo pues de la piel. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues ya. Entonces, la otra es esto, el sangrado menstrual que les digo. Es muy común que hay mujeres que empiezan en la edad fértil y que les preguntas que cuánto menstruan y te dicen que 10 días y que hasta 6 apósitos llenan de esta manera, ¿no? Entonces, esos sangrados excesivos también pueden ser que no hay una acción adecuada del factor de von Willebrand. Normalmente estas pacientes incluso hasta pueden utilizar pañales de tanto sangrado que tengan y hasta un 20% pueden necesitar una histerectomía porque no dejan de sangrar, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el 10 al 15% de las mujeres que tienen sangrados excesivos pueden tener enfermedad de von Willebrand. Y la otra, el sangrado gastrointestinal, que no es tan común, pero que sí podemos encontrar pacientes que tengan pues rectorragia o melenas crónicas que no se encuentran algo y que sea por niveles bajos de von Willebrand. Entonces, pues en general, en los exámenes de laboratorio, los pacientes que tienen sangrados como estos mucocutáneos, podemos encontrar que el paciente pueda tener anemia, que puede ser ferropénica por sangrados de larga evolución, de mucho tiempo, entonces va a ser microhipo, trombocitopenia, si se trata de una enfermedad de von Willebrand tipo 2B. Los tiempos de coagulación pueden estar normales. El tiempo de sangrado, que es esa prueba que antes hacían en el que le picaban al paciente en el lóbulo de la oreja y contaban cuánto tiempo se tardaba en dejar de sangrar, ya no se usa y no tiene mucha afinidad. Entonces, pero puede estar prolongado. Y pues hay otros estudios que es como de cómo se agrega el factor de von Willebrand, que realmente son de mucho costo y no tienen mucho beneficio. Entonces, las pruebas para detectar el factor de von Willebrand es como tal la detección del factor de von Willebrand de manera antigénica, o sea, utilizando un método de ELISA con un anticuerpo específico para el von Willebrand y detectar que está. Pero como sabemos, hay alteraciones del factor de von Willebrand que no tienen que ver con que si tenemos o no tenemos, sino también si funciona o no funciona. Entonces, se tienen que hacer las dos pruebas, el antigénico y el de actividad, o que se llama cofactor de ristocetina. Y entonces le ponen una molécula que se llama ristocetina y ven qué tanta actividad tiene. Y entonces sacamos un índice entre la actividad y la presencia del factor de von Willebrand, y con eso sacamos el ratio y con eso podemos saber si es uno más tipo 1 o 3 o tipo 2, ¿de acuerdo? O sea, está afectada la cantidad o está afectada la función, y con eso pues sabemos qué está pasando y con eso se hace el diagnóstico, ¿de acuerdo? En general, una disminución de la función va a ser con un ratio mayor al 0.6 y una disminución de ambos va a ser con un ratio menor a 0.6.
Los valores los ponen el laboratorio, en general son de 50 a 200 en el antigénico y de ristocetina igual, 50 a 200. Sin embargo, hay muchas cosas que hacen que cambie la cantidad de von Willebrand que tenemos. Uno y el más importante es el periodo menstrual. Cuando la paciente se encuentra en la fase lútea, pues hay un aumento fisiológico de los niveles de von Willebrand y los niveles más bajos se alcanzan cuando está en la menstruación. Entonces, si nosotros le mandamos a pedir a la paciente niveles de von Willebrand y cae que la cita de laboratorio se la dan cuando justo está ovulando, pues va a tener, a lo mejor sale con 50% de von Willebrand y cuando está menstruando, menstrua así un buen, y cuando estaba menstruando tenía menos del 10%, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que hasta la misma punción de la aguja para tomar la muestra puede incrementar los niveles de von Willebrand, porque es un trauma. ¿De acuerdo? Entonces, incluso se dice que grupos sanguíneos A o B o AB tienen niveles mayores y que el grupo sanguíneo O tiene menores. Entonces, el tratamiento para la enfermedad de von Willebrand depende de qué tipo sea. Si solamente es que tenemos poquito, podemos hacer algunas intervenciones para poder mejorar o hacer que ese von Willebrand que está en el tejido intravascular, abajo del endotelio, salga, que es la desmopresina. Entonces, en estos pacientes, pues si no tienen tanto sangrado, la desmopresina lo que va a hacer es que ese von Willebrand que está abajo de las células endoteliales salga hacia la luz del vaso e incremente su actividad. Entonces, podemos utilizarla, pero solamente si es de la cantidad. Si la función es la que está alterada, pues no hay nada que hacer porque ese von Willebrand que vamos a sacar va a estar malo y no va a servir. Entonces, pues hay que darle concentrados de factor de von Willebrand, que como les decía, en general en México solo tenemos factor 8 con von Willebrand, que es el Wilate. Y bueno, esta es la desmopresina, las dosis IV o nasal. En general, pues primero hay que ver si funciona y si sí le funciona, pues se lo podemos utilizar como rescate a los pacientes o antes de cirugías pequeñas, pero si van a tener cirugías mayores, lo mejor es ponerle el reemplazo con Wilate o Emate y las dosis pues son de 40 a 60 unidades y de 30 a 60 unidades por kilo, tomando en cuenta el factor 8 que contienen. Profilaxis en pacientes con von Willebrand no se les da, se trata solamente los sangrados. Y por ejemplo, en mujeres que tienen metrorragias, pues se necesita una interconsulta con ginecología para que les dé tratamiento que suprima el ciclo menstrual a menos de que quieran embarazarse. Ok. Bueno, ya también existe el von Willebrand recombinante, pero no ha llegado a México. Y pues nada más. Vamos a la última. Y bueno, ya para lo último y terminar rápidamente, vamos a hablar de la anemia drepanocítica o de células falciformes, que es más de 100 variantes, que también tiene que ver con la formación de la hemoglobina. Y el problema es que aquí la hemoglobina que sintetizamos es solamente hemoglobina S, que es una variante, ¿de acuerdo? Esta hemoglobina S, pues es genética, es autosómica recesiva también. Se dice que es la primera enfermedad molecular porque es la primera que se detectó la alteración genética o molecular. Y entonces es un cambio de un amino por una valina, ¿de acuerdo? Que causa que el gen de la beta globina pues no genere una globina beta normal.
Entonces, como veíamos, decíamos que las hemoglobinas que no son normales o que no se producen de manera adecuada generan cambios morfológicos en los eritrocitos. Y entonces la presencia de este cambio en la hemoglobina genera que la célula tome esta forma alargada, como de hoz o barco, que es una célula falciforme, o sea, alargada, o drepanocítica. Y de ahí viene su nombre, ¿de acuerdo? Incluso, pues hay 5 genotipos posibles y la variabilidad, bueno, la diferente genotipos depende de la variabilidad, pues, del, de la gravedad de los síntomas. Esos son los genotipos, que pues no tiene mayor cosa, pero sobre todo la forma homocigota, que es la hemoglobina SS, que es la más grave, quiere decir que solo sintetiza esas cadenas beta de manera mala y entonces pues va a haber anemia microcítica, hipocrómica, con dianocitos, pero sobre todo va a haber mucha cantidad de estos drepanocitos ahí en el frotis de sangre periférica. ¿De acuerdo? Pueden existir neutrofilia, la biometría al nacimiento es normal porque tiene otras cadenas beta-likes que mejoran la producción de la hemoglobina, pero conforme va cambiando el gen y solo produce cadenas betas que están dañadas, pues va a ponerse mal este niño aproximadamente a los 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, estas células como barco, el problema más grave es que no se pueden deformar como los eritrocitos redondos que pueden pasar, entonces se empiezan a atorar en las bifurcaciones de las venas, ¿de acuerdo? Se atoran y luego llegan más eritrocitos y entonces generan aquí un tapón, que eso da como tal la fisiopatología de las crisis isquémicas, ¿de acuerdo? Entonces, son pacientes que pues de repente así de la nada tienen crisis vasooclusivas, se les ocluye y entonces tienen EBCs, están distraídos, no quieren comer porque les duele el estómago, se infartan los riñones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, igual, el diagnóstico es por electroforesis de hemoglobina. Vamos a detectar que hay hemoglobina SS con un pico más alto que cualquier otra hemoglobina A1 o A2. Va a haber ausencia de estas, más bien de la A1 y pues va a haber la hemoglobina S. Puede haber incremento de la hemoglobina fetal y si lo tiene, pues puede ser bueno. Porque quiere decir que no produce algo de las otras cadenas beta y entonces puede mejorar el pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que pues no tiene problemas, ¿verdad? Que de verdad, además de tener un gen de la beta dañado, tiene una alfa talasemia. Y entonces, pues está más complicado porque no produce ni bien cadenas alfas ni cadenas betas. Y entonces su frotis va a ser muchos dianocitos, pero también hay células en barco, hay células destruidas, muy mal. Entonces no produce bien ninguna de las dos cadenas. Y esto pues da un gen, pues una clínica pues muy alterada. Bueno, entonces el problema principal, como les decía, es cuando se atoran los drepanocitos en las células, en las bifurcaciones venosas y entonces da un dolor vasoclusivo, pues se infartan. Finalmente causa como infartos en las venas pequeñas. Pueden ser los dedos, las manos, pero también en los huesos generan infartos óseos y después se complica esto con infecciones como osteomielitis. ¿De acuerdo? Es 50 veces más frecuente el dolor por infarto que como tal la osteomielitis, pero la osteomielitis también está importante en estos pacientes. Bueno, el tratamiento de estos pacientes consiste en que cuando hay dolor vasoclusivo, los hidratemos, les pasemos líquidos parenterales o vía oral de manera de que la viscosidad de la sangre disminuya y se puedan desatorar un poquito ahí esos eritrocitos que están ahí dañados, darles analgesia, incluso si es necesario ponerles opioides y monitorizar la saturación de oxígeno. Estos pacientes tienen una elevada incidencia de infecciones, como les decía, y como sobre todo la osteomielitis es como la más continua. Aquí están
hay muchos pacientes que tienen drepanocitosis y que desarrollan una fiebre sin foco. Lo más común es que esté dada por una sepsis por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae. También generan sepsis y por los mismos agentes, y la osteomielitis por salmonela. Entonces, en general, esos tres creo que son los más importantes que les pueden preguntar: Streptococcus pneumoniae, neumococo, Haemophilus y salmonela. Y el tratamiento son cefalosporinas, cefalotina digo cefotaxima o amoxicilina o ceftriaxona. Entonces, siempre que haya fiebre en un paciente con drépano, es urgente y hay que darle antibióticos, ¿de acuerdo? Una cefalosporina. En general, los pacientes que tienen menos de un año, que tienen un nuevo infiltrado de radiografía, que tienen leucocitosis, plaquetas bajas, son los que más probablemente tengan esta infección. Entonces, la oclusión puede ser en pequeños vasos como la dactilitis o los infartos óseos que les decía, pero puede ser tan grave que da dolor abdominal o síndrome de cuadrante abdominal superior, es en el que pues realmente lo que está pasando es que se está infartando el vaso. Haya secuestro esplénico y un accidente cerebrovascular isquémico por que se va atorando estos drepanocitos, ¿de acuerdo? El síndrome torácico agudo también, cuando un paciente con drepanocitosis se presenta con dolor torácico, un nuevo infiltrado en la radiografía, pues habla de que está infartado un pedazo del pulmón. Y pues la hipoxia, más hipoxia genera mayor atoramiento de estos dacriocitos y, y pues se puede como hacer un círculo vicioso. Entonces, generalmente el síndrome torácico aparece más entre los 2 y los 4 años, es lo más que se hospitaliza y pues hay que hidratarlos. Lo más importante es la hidratación. Incluso pues se atoran estos eritrocitos en todos lados que pueden causar priapismo, y no es infrecuente que en los niños pequeños encontremos que llegan porque tienen priapismo, y es una urgencia que se tiene que tratar con hidratación y drenaje. Entonces, siempre que llegue un niño con dolor que tiene drepanocitosis, hay que hidratarlo, ponerle analgesia. Y pues crónicamente, pues esos infartos pues generan que haya disminución del crecimiento óseo, que haya infartos retinianos, incluso desprendimiento, que haya problemas gastrointestinales y hepáticos y renales. Entonces, estos niños se benefician a veces de la transfusión porque la hipoxia, como les decía, genera mayor agregación de estas células. Entonces, ponerles glóbulos rojos normales con hemoglobinas normales puede prevenir complicaciones. Y si un paciente llega con dolor, aunque tenga una hemoglobina normal, pudiéramos transfundirlo para poder desatorar esos eritrocitos dañados que están ahí, atorados, mejorar el transporte de oxígeno y así evitar pues las complicaciones hipóxicas de la vasooclusión, ¿de acuerdo? Obviamente el único tratamiento curativo nuevamente es el trasplante de la médula ósea, pero bueno, tiene una supervivencia del 97% cuando se trata de un hermano 100% compatible. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas anemias que ya vimos no son inmunológicas, y entonces hay otras anemias que, bueno, excepto la del complemento, ¿no? Que es el HPN. Pero en estas falta la anemia que es producida por anticuerpos, y entonces finalmente es lo mismo. Hay una hemólisis, pero esta es secundaria, que se producen anticuerpos que marcan los eritrocitos y que hacen que se destruyan. ¿De acuerdo? Generalmente hay de dos tipos: la intravascular, que es en los vasos, que está dada por IgMs, y la extravascular, que está dada por IgGs. ¿De acuerdo? Ambas pueden fijar el complemento. En general, primarias son 37%, secundarias 53%, y hay algunas postinfecciosas hasta en el 10%. Entonces, pues es crítico saber cuál es la causa, si es por IgG, si es por complemento o si es por IgM, para saber el tratamiento. En general, la más grave pues es la dada por IgG. Entonces, hay una destrucción de los glóbulos rojos porque existe
algún antígeno que pudo despertar la producción de autoanticuerpos que van a marcar los eritrocitos. Estos eritrocitos, al estar marcados por anticuerpos, ya sea IgG o IgM, generalmente IgGs, van a ser reconocidos por los macrófagos que los van a fagocitar, los van a destruir y van a activar a la respuesta inmunológica, de manera que empiezan a reclutar más células inflamatorias, ¿de acuerdo? Cuando es por IgG, la hemólisis va a estar, o cuando es extravascular, la hemólisis, o sea, en el vaso, va a estar limitada por 0.25 mililitros por kilo por hora, o sea, va a ser más lenta, ¿de acuerdo? No va a amenazar tanto a la vida. En comparación, cuando está mediada por IgM, que es hemólisis intravascular, entonces aquí no va a haber necesidad de estos macrófagos, sino que la pura marcación de los eritrocitos por los anticuerpos va a generar que se destruyan a la luz del vaso sanguíneo, y entonces esta destrucción va a ser mucho más rápida y generalmente es por IgMs, y entonces esta sí amenaza la vida. Hay una caída abrupta de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, las IgGs normalmente son considerados anticuerpos calientes, o sea, hace que ocurre la hemólisis a 37 grados centígrados en comparación a las IgMs, que son crioglobulinas o IgAs, que la destrucción va a ocurrir cuando la temperatura baja, debajo de 37 grados. Entonces, la diferencia en estas con las otras anemias es que pues vamos a tener un CUMS positivo, que el CUMS sería importante buscar si es hacia IgG o IgM para saber si es anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, y dependiendo de eso dar el tratamiento, ¿de acuerdo? Ya. Ok, en los anticuerpos fríos el problema pues ese es cuando baja la temperatura y generalmente va contra los antígenos de los grupos sanguíneos, entonces va a haber activación del complemento. Entonces parte del tratamiento de estos pacientes con anticuerpos fríos es mantenerlos calientes y no pasarles cosas muy frías. El CUMS, eso es algo que siempre, no sé por qué nadie se le graba. Directo es cuando buscamos los anticuerpos en la superficie de los eritrocitos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el eritrocito tiene adherido a su superficie anticuerpos, nosotros le vamos a poner este suero de CUMS, que es un anti-IgG con específico anti-IgG y C3b, que lo que hace es que va a juntar estos anticuerpos en la superficie del eritrocito y va a generar que se aglutinen, o sea, los junta y genera ahí como un coagulito, una aglutinación. Entonces, esto sería un CUMS directo positivo. Si le ponemos el suero del CUMS y esto no aglutina, quiere decir que no hay anticuerpos en la superficie de los eritrocitos porque no los junta, ¿de acuerdo? En las anemias hemolíticas inmunes o autoinmunes, el CUMS va a ser positivo, CUMS directo positivo, va a haber anticuerpos en la superficie de las células, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la causa? Pues podríamos hacer el CUMS, si el CUMS está positivo, entonces hacer una cosa que se llama eluido para poder investigar contra qué cosa va ese anticuerpo. El eluido quiere decir que vamos a despegar los anticuerpos de la superficie del eritrocito, lisando los eritrocitos y dejando un caldo nada más con anticuerpos. Y estos anticuerpos les vamos a probar diferentes antígenos para ver contra qué van dirigidos. Si van dirigidos contra grupos sanguíneos, si van contra glicoproteínas de la membrana eritrocitaria, etcétera. Entonces, con eso nosotros podemos saber contra qué van y darnos una idea de por qué la causa. Bueno, la anemia hemolítica inmune, lo primero es que las formas leves van a tener hemoglobinas mayores a 10, las moderadas de 8 a 10, graves de 5 a 8 y la muy grave menor a 6. Es lo más relacionado a la gravedad. El nivel de la hemoglobina es lo que nos va a decir cuántas líneas de tratamiento necesitamos. Si un paciente tiene una hemoglobina mayor a 10, probablemente ni siquiera necesite tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mayor predictor de gravedad. Y nos va a ayudar a saber si respondió o no al tratamiento. Si la hemoglobina se incrementa a mayor de 12, es probable que haya respondido al tratamiento. Entonces, los laboratorios que vamos a pedir cuando sospechemos una anemia hemolítica inmune va a ser 1,
BH con reticulocitos porque vamos a ver que hay una disminución de la hemoglobina y la hemoglobina nos va a servir para saber si es grave, leve o qué. Con reticulocitos porque nos va a permitir saber que es regenerativa, o sea, va a haber aumento de los reticulocitos en este niño. Vamos a pedir DHL porque al destruirse los eritrocitos también hay liberación de deshidrogenasa láctica y es un marcador de hemólisis. Bilirrubinas para saber si están a expensas de la directa o de la indirecta. En estas, pues está a expensas de la indirecta porque es una hemólisis intravascular. Y el frotis, que nos va a decir que hay esquistocitos, o sea, hace fragmentos de eritrocitos que están destruyéndose en la sangre periférica, ¿va? Entonces, eso nos lo va a decir el químico cuando revise su biometría hemática. Entonces, si les dice esquistocitos, bilirrubinas elevadas, DHL elevado, reticulocitos elevados con una anemia, pueden pedir una prueba que es confirmatoria que se llama aptoglobina, que se baja a 0 cuando hay una hemólisis. Entonces, si la aptoglobina está en 0, quiere decir que sí hay una hemólisis. Si está normal, pues quiere decir que no hay hemólisis. Pero en general, esos son los 6 estudios que van a pedir: biometría, reticulocitos, DHL, bilirrubinas y esquistocitos, y pueden pedir aptoglobinas. Entonces, cuando sospechamos una anemia hemolítica, ¿es CUMS positivo o CUMS negativo? Entonces, CUMS positivo, entonces muy probablemente sea una anemia hemolítica autoinmune, y hay que ver el eluido que les decía, si el CUMS es monoespecífico, o sea, es hacia IgA o IgM, son crioglobulinas; si es hacia IgG con C3D, es una anemia hemolítica de caliente; o si solo es a C3D, pues hay que ver por qué, pero puede ser una anemia hemolítica hereditaria. Si es negativo, pues hay que ver qué otra cosa. No es una anemia hemolítica inmune, ¿de acuerdo? Puede ser una esferocitosis, puede ser otra cosa. Entonces, aquí lo que hace la diferencia, y por eso se los especificó así mucho, entre anemia hemolítica inmune y una no inmune, como las que vimos anteriormente, es el CUMS. Y eso se los van a poner en el caso. ¿De acuerdo? Bueno, lo de los anticuerpos calientes, el tratamiento, en general, al principio, o sea, cuando es para IgG, el CUMS es prednisona, 1 a 2 miligramos por kilo durante 3 semanas. Vamos a continuar con la prednisona si tuvo una respuesta completa, por una semana más. Si la respuesta se mantiene como parcial, pues hay que seguirle hasta otra semana más. O si la respuesta sigue completa después de 4 semanas, o sea, de un mes de darle prednisona, pues ya se empieza a disminuir, pero se deja con prednisona durante 6 meses, ¿de acuerdo? Esta es respuesta completa, esta es respuesta parcial. Si no hubo respuesta con la prednisona, entonces hay que ver qué está pasando, porque en general todas las anemias hemolíticas inmunes responden a prednisona o a metilprednisolona. Si ya respondió, tuvo una respuesta parcial, pero luego tiene una recaída, pues hay que ver un tratamiento de segunda línea como rituximab. Pero bueno, de aquí lo importante es eso: el tratamiento es prednisona durante una semana a dosis altas y después, durante un mes a dosis altas, y después de eso con reducción por mínimo 6 meses, ¿de acuerdo? Porque tal vez lo pregunten. Entonces, ¿estos pacientes se transfunden o no se transfunden? Pues depende de la anemia, ¿de acuerdo? En general no se les transfunde porque así como se les transfundes, como está mediada por anticuerpos, pues los van a destruir. Pero si tienen una anemia grave con una hemoglobina por debajo de 5, pues se da el riesgo, ¿no? Y se transfunden y se les está pasando aparte el esteroide. Además, es difícil que estos pacientes se les encuentren paquetes compatibles, porque como tienen anticuerpos que reaccionan contra todos, el CUMS está positivo, es probable que no encuentren paquetes compatibles, entonces también por eso no se transfunden tanto. Pero en caso de que pues, se tenga que transfundir, se transfunde. Ahora, la otra terapia que podemos utilizar pues es la inmunoglobulina, como ya lo habíamos visto en la PTI. Si queremos bloquear los anticuerpos que se están produciendo, podemos darle dosis de inmunoglobulinas, las dosis de prednisona y posteriormente eso transfundir. Si no funciona, el tratamiento se puede utilizar
recambios plasmáticos, que es la plasmaferesis. Aquí está este paciente. Entonces, aquí por un brazo le están sacando la sangre total. Aquí hay una centrífuga en la que separa el plasma de los eritrocitos, glóbulos rojos, blancos, etcétera. Le regresa sus glóbulos y se queda con el plasma. Y entonces, por otro lado, le estamos pasando acá plasma o albúmina o suero para reponer ese plasma que está perdiendo. De manera que del plasma le estamos retirando al paciente los anticuerpos que produce la hemólisis, ¿de acuerdo? Pero pues en los niños está complicado. Y en cuanto a los anticuerpos fríos, lo más importante es mantener al paciente caliente, darle adecuada hidratación, verle el gasto urinario y darle paquete globular que esté precalentado, o sea, no esté a 5 grados centígrados, ¿de acuerdo? En general, estos de los anticuerpos fríos no responden a los tratamientos inmunosupresores, es más difícil su control, pero cede mucho la hemólisis cuando el paciente está caliente a 37 grados. Si en caso de que no funcione esto, se le puede dar rituximab, que es un anti-CD20, que lo que haces es que pues te matas a todos los linfocitos B y las células plasmáticas para que dejen de producir anticuerpos, ¿no? Pero bueno, es difícil el control con estos.